Bienvenido a la Parashat Toldot 2021, la historia de una familia, el propósito de narraciones primitivas y la interpretación en perspectiva para un mensaje. Espero que disfruten esta porción y la aplicación, el enfoque que le estoy dando a esta versión de la Parashat Toldot. Comencemos. Bienvenidos a la Parashat Toldot. Vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo que hacer hoy. La Parashat Toldot, la historia de una familia, el propósito de narraciones primitivas y la interpretación en perspectiva para un mensaje. Usted puede visitar mi página walteragosto.com y así poder ver y estudiar las porciones anteriores de las Parashat. En este caso, la Parashat Toldot de años anteriores, cada una de sus aplicaciones y cada uno de sus enfoques. La Parashat Toldot, generaciones, comienza en Génesis capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9. La Haftará, porción de los profetas, Malaquías capítulo 1, del verso 1 completo, capítulo 2, hasta el verso 7. Y el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, versos del 1 al 13. Oremos dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Olam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Barbanu Mikol Ha'amin Benatan Lanu Etorato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. La parasha comienza aquí mismo, en el verso 19 del capítulo 25 de Génesis. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Ahora vamos a enfocarnos, hermanos, en esta palabra Toldot. Toldot es una palabra hebrea que significa generaciones. También vemos que ha sido traducida en nuestra Biblia como la palabra descendientes. Y vamos a ver otras traducciones que nos van a ayudar a nosotros a entender mucha información, especialmente descubrir el mensaje del Eterno en el texto. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a visualizar la parasha en dos partes. Pienso más o menos como un 70-30.
70% 30. El enfoque académico. Cómo algunos eruditos y antropólogos se acercan al texto, estudian el texto. Y en este caso, dada que esta parashá se llama Toldot, que es la forma plural de generaciones o los partos, vamos a ver que esta palabra nos permite a nosotros tener un punto de partida de dos direcciones. Primero, generaciones, que podamos nosotros entonces entender el propósito de este registro de este padre tuvo este hijo, tuvo este nieto, etc. El propósito de las genealogías, que sabemos en forma general que era para establecer un registro como credencial o evidencia para la ley de sucesión de heredades, quiénes son los que iban a ser los patriarcas en el caso de que la muerte de un patriarca, según la ley de sucesión, quién le correspondía darle continuidad a ciertos roles sagrados en Israel, como el sacerdocio, etc. Y eso pues es común en toda la cultura. Sin embargo, hay otra parte de Toldot, de generaciones, en su aplicación, que me he percatado con algunos artículos y algunas cosas que he estado estudiando para esta parashá. Y es que la otra parte de las generaciones está construyendo una gran historia. E historia dentro de historias. Y este es el enfoque que le quiero dar. Y el enfoque que acabo de descubrir. Así que van a ver biblistas y eruditos de la escritura trabajando con la genealogía, el mapa genético de las familias de Israel. Pero por el otro lado, estos hijos que van produciendo familias que van produciendo más familias y se van ramificando, están estableciendo con sus historias, pequeñas historias dentro de la gran historia de Israel como familia. Así que mientras otros están leyendo el mapa genealógico, otros van a estar viendo la historia que se va formando. Y sumamente interesante, y se los voy a adelantar, la historia se resume y completamente aplicable a nuestra vida individual en lo mismo que encontramos en los primeros versos de Génesis: caos a orden. Y vamos a ver que en las historias que están montadas sobre las genealogías, lo que hay es un ciclo repetitivo de este patrón: caos, orden, orden, caos, caos, orden, orden, caos. Nada más lejos de la realidad de lo que tú y yo vivimos. Que nuestra batalla siempre es en mantener el orden en nuestra vida, lo que decimos el balance o shalom, la paz. Así que vamos a estudiar este enfoque y la otra parte de la enseñanza. Le voy a dar una perspectiva en la interpretación a propósito para descubrir un mensaje. Así que vamos a disfrutar muchísimo en este ratito que vamos a estar juntos. Así que, como le dije, estudiando información adicional, encontré que había varias investigaciones o lo que se llama research y papers
acerca de genealogías, como en este caso de Robert Wilson, y como siempre, para que usted entonces lo retrate y lo pueda buscar en la internet, especialmente en páginas que son archivos de investigaciones, y esto lo puede encontrar en diferentes universidades como de Yale, Cambridge y páginas como JSTOR. Ok, en este artículo, Genealogies and Spiritualities in Genesis, estamos viendo el contraste de 3 genealogías. Génesis 4 del 17 al 22, del 25 al 26 y el capítulo 5 del 1 al 32. Entonces, según el resumen de este artículo, donde dice abstract en el recuadro que tengo aquí rojo a mi izquierda, dice: las 3 genealogías muestran diferentes intenciones. La primera quiere, entre otros propósitos, dar una etiología. La otra, el segundo, etiología de los oficios. El segundo quiere enfatizar la importancia de los nuevos comienzos, de lo que es un nuevo comienzo. Y el tercero es la relación entre Adán, que es el primer hombre según el relato bíblico, y Noé. Ahora, ¿por qué? Aquí voy a pararlo un poco. ¿Por qué la relación entre Adán y Noé? Vamos a ver en el estudio de genealogías, y esto es bien interesante que aprendí. En el estudio de la genealogía vamos a ver que las culturas antiguas establecieron historias que describen genealogía desde lo que es el primer hombre. Pero de repente, especialmente estas antiguas civilizaciones, desde Sumer, Mesopotamia, incluyendo Israel, estas genealogías de repente son interrumpidas por un diluvio. Así que vamos a tener historias que relatan o narrativas detalladas de genealogía desde el primer hombre hasta el diluvio. Luego hay como que algo perdido, pero siempre está el intento de salvar ese eslabón perdido por causa del diluvio. Así que por eso es que una de las genealogías, que es la que encontramos en el capítulo 5 de Génesis, intenta conectar la civilización prediluvio con la civilización postdiluvio. ¿Cuál es la intención? Tratar de salvar toda credencial, toda evidencia de los antepasados. Y esto es bien interesante porque vemos que hay un gran problema, que los que estaban allí ya no existen y no hay muchos registros, sino tradición, lo que se llama memoria colectiva, pero en aquel entonces era suficiente, tanto que vemos toda esta información preservada a través de generaciones, ahora digo yo, que vía tradición o la mitología colectiva, mitología no quiere decir que no es verdad, pero simplemente a través de historias parcialmente inventadas, pudieron preservar muchas cosas que ocurrieron de verdad. Así que continuamos aquí entonces. Así que cada uno de estos enfoques tienen de la genealogía va a presentar un cuidado diferente de parte
de Dios, y también nos van a presentar diferentes etapas del desarrollo espiritual de la raza humana. Así que cuando hablamos acerca del propósito de tener registro de genealogías, hablamos acerca de listas de parientes consanguíneos, aunque refiriéndome aquí a estos artículos que están estudiando más allá de los propósitos básicos de la genealogía, donde estos artículos nos están invitando a considerar las historias. Que el propósito de la genealogía no es para saber quién nació antes o quién nació después, o por causa de la ley de sucesión poder encontrar un registro de credencial o evidencia para saber quién correspondía heredar tierra, quién correspondía heredar un rol, etcétera. Sino que el enfoque que le estoy dando, que el enfoque que le están dando muchos de estos eruditos, es descubrir que la intención de la genealogía era el de preservar la historia de un pueblo. Esa historia iba a contener la identidad y la cultura de ese pueblo. ¿Ok? Aparte de eso, en cierto sentido, las genealogías podrían describirse como una forma de sabiduría del antiguo Medio Oriente. El mundo, tal como se conoce en la actualidad, resumido y ordenado. Entonces, aquí es donde yo descubrí en este artículo que todas las historias conectadas a las genealogías presentaban un patrón. Y mientras yo iba leyendo las genealogías y las historias al lado de la genealogía, lo que veía era el siguiente patrón: caos, orden, orden, caos, caos, orden, orden, caos, que es el mismo patrón que estamos viendo en el proceso de la creación en Génesis, en los primeros versos. Así que, ¿qué yo puedo pensar? Que el autor de Eclesiastés siempre tuvo razón, que no hay nada que nuevo debajo del sol. Ahora, el enfoque de estudiar las historias que acompañan las genealogías nos ayudan a nosotros a entender algo que yo pienso que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es lo siguiente: que la Biblia, que la Torá, tiene instrucciones para las familias de la tierra. Y que estas familias de la tierra no son nada de espectaculares. Son tan ordinarias, normales, como tu vecino o como las familias que están registradas en estas historias de la Biblia, que están encerradas en un ciclo, un patrón de caos y orden, orden, caos. Así que esto es lo que estamos viendo en las genealogías. Esta sabiduría del mundo antiguo, que consiste en ciclos de orden y caos. El mundo tal como se conoce en la actualidad, resumido y ordenado. Eso es lo que estamos viendo. Y descubrimos el patrón cuando leemos estas narrativas. Ok, así que regresamos a la palabra toldot. Toldot lo que significa es generaciones. Vamos a ver que también significa historia o línea genética generada a partir de una persona o un evento. Vamos a Génesis capítulo 5, que comienza, este es el libro, el Sefer de las generaciones de Adán. Entonces sigue hablando: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas.
y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Así que ahora venimos nosotros bien analíticos y nos quedamos estancados y atrapados en este debate. ¿Cómo es que tuvieron tantos años? Es verdad, imposible que tuvieran tantos años. Es que posiblemente vivieron muchos años porque había un nivel más alto de oxígeno, más de lo que hay ahora. Y un montón de teorías y cuestiones. Entonces nos enfocamos en aquello que no nos permite penetrar el tesoro de la narrativa donde está escondido el mensaje de Dios. Así que en mi opinión, yo voy a pasar por alto el hecho de que cuántos años tenía. Lo puedo usar para otras cosas, pero yo quiero, o sea, oye, cuando usted abre la Biblia, ¿tú quieres descubrir el resultado de una ecuación matemática o tú quieres oír la voz de Dios? Y yo sé que a veces, ¿verdad? A veces la gente me dice, pastor, es que cuando tú vienes y enseñas todas estas cosas de este acercamiento académico al texto y es muy técnico y muy universitario. Sin embargo, es una llave maestra que nos da profundo acceso a un mensaje que está escondido y que es práctico, poderoso. La sabiduría del Eterno escondida ahí. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos descubrir aquí? Y lo que estamos aprendiendo. Y lo que yo aprendí de estos antropólogos y de estos académicos que se acercan a estudiar la genealogía de esta forma. Que una cosa son las genealogías como el mapa genético de la familia. Pero otra cosa es la historia que se va desarrollando. De repente hay un patrón. Estas historias son las que se preservan con la genealogía, porque las historias no están ocurriendo en el aire con personas inventadas. Son reales. A usted se le va a encantar esto. Ok, así que esta fórmula, ¿verdad? De estas son las generaciones, estos son los Toldot, denota un nuevo segmento en la Torah, después de nosotros estudiar estos primeros versos y capítulos de la Torah acerca de la creación. Así que Moisés es como si usara a propósito esta frase de estas son las generaciones. Es como él establecer que a medida que se iba desarrollando la raza humana, estaban ellos dejando una historia que era importante que nosotros conociéramos, porque dentro de esa historia iba a estar contenido las raíces de nuestra cultura y nuestra identidad. Así que esta palabra generaciones, Toldot, también significa, ahí puse parts, no es parts, no es ni en inglés, es los partos, ¿ok? Así que todo esto, hermano, es importante. No hay nada por accidente. La historia bíblica en la Torah, desde su comienzo, contiene una serie de genealogías estructuradas en esta fórmula. Estas son las generaciones. Como ejemplo, tenemos aquí 9, simplemente lo voy a mencionar. Génesis 2:4, la historia es la creación. Génesis 5:1, la historia es la historia de Adán. Génesis 6:9 y 10, la historia es la historia de Noé y sus hijos. Génesis 11:10, Sem, la historia de Sem. Y así sucesivamente, Taré, Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Y ahí con los versos correspondientes. Ahora, cuando leemos el comienzo de esta parashá y lo vemos en hebreo, ahí es donde nos percatamos. Esta palabra que en español es generaciones, viene de el hebreo y título de esta parashá, Toldot. Ahora, Toldot lo encuentro en la Biblia judía ortodoxa. Literalmente dicen, these are the Toldot of Isaac, hijo de Abraham. Pero entonces, en otra Biblia judía, la palabra Toldot se traduce como historia. Y ahí es que yo dije, ok, esto es diferente a descendencias y a generaciones. Dice, esta es la historia. Y este es el enfoque que le están dando estos antropólogos y estos otros académicos que dicen, ok, la genealogía es importante para estos propósitos, pero hay una historia que contiene la cultura
y la identidad de este pueblo. Y está contenida en un patrón de caos y orden, orden, caos. This is very interesting. ¿Ok? Y pienso yo que por eso es que aquí, en esta versión judía, en vez de poner generaciones, dice historia. ¿Le hace sentido eso? Ok. Ahora bien, cuando vemos aquí, voy a apagar un momento mi precioso aire, que a ustedes les encanta el sonido de ese aire. No voy a editar esto. Ya lo apagué. Así que, ok. Ya, lo siento, no van a escuchar más el sonido de este. Ok. Ahora, lo que están viendo ahí es la palabra toldot, o toledot, en este caso. Ok. Y entonces están viendo tres flechas. La primera mano izquierda, ese es Strong's, que ya usted sabe que es el listado de palabras. Lo que pasa es que estas palabras en la traducción están influenciadas por teología cristiana. Pero no es que no lo podemos usar. No, que no lo podemos usar. Son buenas y nos ayudan. Entonces, en el otro extremo es del griego, pero en el del medio, TWOT, es la que yo estoy usando en este caso, bien interesante. Y que nos ayuda a ampliar más el significado de toldot y entender por qué se usa de diferentes formas en las traducciones. De hecho, estoy usando el TWOT, que lo que significa es Theological Workbook of the Old Testament, editado por Harris, Archer y Waltic. Y aquí tengo dos libros que son las que estoy utilizando, o dos volúmenes de Theological Workbook of the Old Testament. Y este otro libro, Introducción al Antiguo Testamento, una reseña crítica. Usted está viendo ahí que es de el autor Archer, Gleason Archer, que es uno de los editores del TWOT, o sea, el Theological Workbook of the Old Testament, que nos ayuda como Strong's a entender el significado de las palabras en un contexto hebreo, del hebreo y arameo, en un contexto teológico, y también comparten lo que son los sinónimos y antónimos. Bueno, te digo, si no es perfecta porque está, ¿verdad? Está presentada también con definiciones y aplicaciones teológicas, pero como quiera ayudan. Ayudan, si tú no sabes nada de hebreo, nada de arameo, ayudan muchísimo. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, según este comentario, aquí pues nos explican que esta palabra aparece, sus raíces semíticas, en el acadio y en el ugarítico, y fueron encontradas en inscripciones fenicias, y pues confirmando que tiene que ver con cuando una mujer da luz, o cuando un hombre se convierte en padre, o simplemente el procedimiento de procrear un hijo. Y incluso en algunas ocasiones se refiere a los dolores de una mujer antes de dar a luz. Ahora, algo interesante, una vez más, por eso es que tenemos que buscar recursos que nos ayuden a entender las amplias y las aplicaciones, ¿verdad? Que pueden tener algunas palabras. Vemos que esta palabra toldot, que estamos viendo que significa descendientes y generaciones, también se traduce como orígenes en Génesis 2:4, y es la palabra toldot. Ahora, ¿por qué se traduce como orígenes? Según TWOT, que es lo que te acabo de enseñar, de acuerdo con estos usos, es razonable interpretar Génesis 2:4. Estos son los toledot del cielo y de la tierra, o los orígenes, o los comienzos, en el sentido
no del nacimiento del cielo y de la tierra, sino de los eventos que le siguieron al establecimiento del cielo y la tierra. Así que Toledot aquí lo que está diciendo es, estos son los eventos que ocurrieron después de que se estableció el cielo y la tierra. Así que esto es importante nosotros, hermanos, considerarlo, estudiarlo para que tú veas de las diferentes formas que se utilizan muchas de estas palabras y que nos ubican en como que nos ponen en la posición de mirar. Así que cuando dice estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra, lo que dice, ok, no, pero no quiero que te enfoques en el cielo y la tierra, lo que quiero que te enfoques en lo que ocurrió después. Y eso es lo que significa en ese sentido Toledot. Ok, ahora quiero explicarte antes de enseñarte más información acerca de esta parasha. Un recurso literario que se llama quiasmo. Algunos lo escriben con CH. ¿Qué es quiasmo? ¿Qué es quiasmo? Quiasmo es una estructura de composición literaria en la cual una oración se repite dos veces, pero que en la segunda vez que se repite se expresa en orden inverso. Un ejemplo muy sencillo sería: los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Eso es un quiasmo. Es sabido que los israelitas usaban mucho la repetición, tanto como este recurso, perdón, que dice bello, no tiene nada que ver con bello. Esto estaba en inglés y yo lo traduje al español y, no le corrigí bello. ¿Cómo que eres bello? El recurso literario como un método didáctico, o sea, para enseñar. La repetición se usa en la escritura con infinita frecuencia. El quiasmo es un caso peculiar de este sistema de repetición. Y dice peculiar porque la segunda vez que repite la oración, lo repite con los elementos invertidos. Un ejemplo nada más. En Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y siga sus ojos, para que no vea con sus ojos y no oiga con sus oídos ni su corazón entienda. Así que estamos viendo aquí las palabras corazón, oídos y ojos siendo repetidos, pero se usan en forma inversa cuando se repite la oración. ¿Lo ven ahí? Y eso es lo que se llama un quiasmo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de repetir a la forma inversa? El de establecer la relevancia y de provocar la meditación, que es importante. ¿Qué es importante? Tercero Juan 1:11, aún en el Nuevo Testamento lo vemos: no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto es una versión. A lo mejor en tu versión no lo dice exactamente, pero esto es una de las versiones. Otro ejemplo de quiasmo en Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Isaías 55, del 8 al 9, que nosotros lo citamos o lo hemos dicho tantas veces en los recursos literarios para enviar un mensaje, se llama un quiasmo. Pues hay una repetición donde la segunda parte que se repite no se repite igual que la primera parte, sino que los elementos se invierten. Habiendo dicho eso, cuando nosotros entramos en esta parashá y estamos leyendo en el capítulo 25, 20 en adelante, que dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y sigue hablando y habla acerca de que quedó encinta y que eran dos gemelos que estaban dentro, dos bebés, y que estaban luchando y que ella como que se deprimió y ella dijo: esto no era para mí. Entonces todo este relato que aparece del verso 20 al 26, según la New International Version, el comentario de New American Commentary, según ellos, del verso 20 al 26 es un quiasmo. Así que tengo dos cosas que decir acerca de esto, pero primero voy a leerte la información que tengo. La disposición del pasaje es un quiasmo, haciendo del oráculo, o sea, la profecía que aparece aquí, la pieza central. Las luchas prenatales y del nacimiento de los gemelos lo encierran, identificando a los antepasados
de las dos naciones anónimas anunciado por la profecía o el oráculo, que es el centro. Así que el matrimonio con Esther y Rebeca ocasiona la secuencia de eventos que conducen al oráculo. O sea que hace lo relevante del oráculo, porque está hablando de que esta mujer que era estéril y ahora tiene 2 bebés. El significado complejo de eventos se declara sucintamente en la conclusión del versículo 26b. Y voy a leer verso 26b, que dice, voy a leer el verso 26 completo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Así que, bolileo, el significado del complejo de eventos se declara claramente, sucintamente, precisamente en la conclusión de este verso. Entonces, Rebeca le da sucesores al anciano Isaac, ella siendo estéril. Sin embargo, el inquietante comportamiento prenatal de los niños, esta lucha, y el misterioso oráculo o profecía, presagian o profetizan o predicen los problemas que Isaac y Rebeca deben e iban a soportar. Así que el quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, luego en otro orden contrario, como ya te había dicho. El quiasmo, por lo tanto, se realiza a partir de la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando una simetría. Y esto genera una significación particular en la expresión y refuerza una idea, y esa es la intención del que lo escribió o del que lo editó, ya que la repetición cruzada causa sorpresa y lleva a reflexionar lo dicho. Así que cuando estamos leyendo, hermano, los versos del 20 al 26, según el comentarista de el New American Commentary, el verso del 20 al 26 contiene la estructura de un quiasmo, donde aparentemente la segunda parte es igual a la primera, pero a la inversa. ¿Cuál es la intención? Hacer que tú te detengas y que mires esta parte de la narrativa. Que es lo que uno tiene que descubrir, que el centro de la narrativa es el hecho de que esta mujer es estéril y hay una profecía sobre bebés que se supone que no tuviera. Y esto es lo que hace, hermano, que la genealogía sea muy particular, porque lo que estamos viendo más allá de simplemente Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, sino que junto con la genealogía está la historia. ¿Cuál es la historia? Que Rebeca era estéril y que los dos bebés, los dos niños, estaban a la misma vez en el vientre de Rebeca. La cuestión es, y esto lo vamos a ver ahorita, que en el antiguo Medio Oriente, gemelos o bebés juntos, gemelos, producen una profecía. O sea, siempre se pensaba que tenían mensajeros de los dioses. Así que por eso pienso yo que entonces Rebeca salió a buscar a alguien que le explicara de qué se trataba. Ok, vamos aquí entonces al verso 22 de Génesis 25. Así que ella está sintiendo de que esos bebés están luchando dentro de ella. En el hebreo es como si la estuvieran aplastando. Así que ella no lo estaba pasando nada de bien. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así,
¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Presupone la presencia de los mellizos. Ella pensando de que aquí tiene que haber una profecía, un presagio. El nacimiento de gemelos se consideró en el Antiguo Medio Oriente un presagio, y la pura contundencia de sus movimientos, que en el hebreo describe como si se estuvieran aplastando, provocó en ella preocupaciones. Empujado o luchando traduce la raíz razas que estamos viendo aquí literalmente. Que, perdón, lo moví. Sorry, perdónenme. Y lo que describe el verbo, la raíz de este verbo, literalmente es como si los dos estuvieran entrándose a golpe y aplastándose. Así que imagínate ella sintiendo eso en su vientre. Ella decía, o sea, estos dos están peleando para matarse, ¿sobreviviré yo? Así que ella estaba como, me imagino, como que no solamente preocupada. Preocupada sería poco. Estaba deprimida por esta situación. Rebeca entonces, ante esta situación, los dolores que estaba sintiendo, el hecho de que eran dos, pues ya le hacía pensar en su cabecita en el Antiguo Medio Oriente de que esto era no normal, que había una profecía que había que conocer. Rebeca entonces busca un funcionario de alguna secta o un sacerdote y fue a preguntar. Esta palabra que vemos en el hebreo, darash, vemos esta frase también cuando Moisés fue a consultar a Yitro como sacerdote, y en otras ocasiones cuando iban a consultar al profeta y demás. Así que esta es una expresión que comúnmente se describe cuando alguien va a buscar dirección divina. Y por eso es que algunos piensan y algunos creen que ella fue a buscar dirección de Melquisedec. Porque se supone que para aquel entonces todavía estaba vivo, etcétera. Pero realmente pues no sé, no sabemos a ciencia cierta. Simplemente, aparentemente por el lenguaje del hebreo, ella aparentemente fue a buscar a alguien que le pudiera interpretar, que le pudiera ayudar a dar discernimiento de lo que estaba ocurriendo. ¿Okay? Así que una vez más, cuando buscamos, aquí busqué en el hebreo, en la página de sefaria.com, encontré otra traducción, donde cuando habla acerca de la descendencia o la genealogía de Isaac, aparece la palabra historia. Así que junto con la genealogía hay una historia. Junto con la genealogía de Isaac, Jacob y Esaú, hay una historia. Hay una mujer estéril. La narrativa está en una estructura de quiasmo, donde hay una repetición, donde habla acerca de que ella tuvo entonces 2 bebés en su vientre, y en su vientre habían 2 bebés. Jacob y Esaú y Jacob, y que estaban luchando y estaban peleando, y todas estas cuestiones, hermano, es importante porque están cautivando tu atención, y es la historia que acompaña la genealogía. La historia que acompaña la genealogía contiene información de la cultura y la identidad de toda la familia de Israel. Así que sí es importante esta parashá. Los rabinos lo descubrieron. Y yo quiero que tú también lo entiendas. Porque esta parashá nos va a hablar acerca de los orígenes de Israel. Los orígenes de tu familia. Y nos vamos a percatar que esta familia que estamos viendo aquí es una familia tan común que posiblemente se parece a la tuya, a la mía. Vamos a seguir viendo aquí el concepto de
genealogías que están presentando una historia. No te enfoques solamente, viste quién era el abuelo, y este engendró a fulano, y este engendró a fulano. Mira, y este engendró a un rey, y ese rey, eso es importante, pero al lado de la descripción de la genealogía hay una historia desarrollándose. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se llama historia primitiva. Historia primitiva. ¿Ok? Ok. La historia primitiva. Cuando un niño pregunta, mami, ¿de dónde vengo? Comienza la conciencia del pensamiento histórico. Comienza a buscar la historia. Cuando la sociedad nos pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el origen de tu identidad o tu raza? Entonces comenzamos a formular la historia, comenzamos a traer una historia. Comenzamos a formar una lista de credenciales, como ya había dicho, de eventos memorables, significativos, incluido el punto definido en el que comienza nuestra raíz histórica. Comenzamos a hablar desde Abraham. Así que uno podría comenzar su propia historia en este punto, pero la sociedad y cultura de Antiguo Medio Oriente parece haber exigido que la historia, sea personal o nacional, debe comenzar más bien con el comienzo del mundo. Así que hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? En el Antiguo Medio Oriente, cuando iban a hablar acerca de el nacimiento de una nación o la historia de una cultura, ellos no comenzaban como quizás nosotros desde Abraham, ellos comenzaban desde los comienzos de la raza humana. Así que no era algo extraño encontrar que en la Torá comenzáramos la Biblia con el comienzo del universo y de la raza humana. ¿Ok? Interesante. Ahora, el problema con esto es que en el principio del mundo no habían grabadoras, no habían escribas. Pero la gente del Antiguo Medio Oriente sabía que debía de haber un pasado más distante que el pasado consciente o el pasado de la memoria colectiva. Así que para dar cuenta de esto, los historiadores antiguos tuvieron que postular el comienzo de la historia especulativo, tanto desde el punto de vista fáctico, o sea, de hechos reales, como filosófico. Y déjame explicar esto antes de que usted me juzgue y me tire piedra. Ellos comenzaron a hacer inferencias lógicas, filosóficas. Comenzaron a hacer deducciones de cosas que uno puede decir, yo no estaba ahí, pero pudiera ser. Porque cuando hablaban acerca del nacimiento de su cultura, del nacimiento de su raza, no le bastaba simplemente decir, bueno, nuestra cultura comenzó desde Abraham. Ahora, ¿por qué? Querían explicar desde el principio, donde no había nadie, ni con grabadores, ni escribiendo. ¿Por qué querían? Para establecer lo trascendental. La relevancia de la raza consiste en que tú sabes que vienen desde el primer hombre. Por eso es que aún tú ves que en la cultura judía, especialmente en el misticismo judío, que dicen que el primer hombre que habló hebreo era Adán. Pero el hebreo no existía cuando Adán nació. Si es que vamos a partir de la premisa que Adán representa la humanidad de las primeras civilizaciones. No me tienen piedra. Ok. Así que, pero todas estas especulaciones, más en tendencia de inferencia, porque eran basados en cosas que sí eran reales, obvias, fueron lo que los historiadores antiguos Medio Oriente crearon para conectar lo que ellos
saben hasta donde llegamos a su memoria colectiva, y para poder llegar hasta el primer hombre, pues entonces hacían estas especulaciones, estas inferencias, etcétera, etcétera. Ok, así que esta parte de esta historia, ok, a menudo mitológica, desde la creación del mundo hasta el momento en que comienza la memoria histórica de los historiadores, se convirtió en un patrón bien definido y tradicional en el Antiguo Medio Oriente. Esta parte modelada de la historia se denomina historia primitiva. ¿Ok? Esta historia primitiva es la que va más allá de la memoria colectiva, que nosotros podemos mencionar como quien dice nombres de personas, nombre y apellido, por decir algo. Y entonces, pero lo que es más allá es lo que se llama la historia primitiva. Así que cuando hablamos de historia primitiva, estamos hablando en el contexto de esta parashá, en el contexto de lo que estudian las genealogías, en el contexto de lo que consideran el diluvio. Historia primitiva es toda aquella historia antes del diluvio. Una vez más, que fue recuperada, preservada a través de la tradición, inferencias, especulaciones, mitología. Jóvenes, no quiere decir que no fue cierto, sino que esos eran los recursos culturales que tenían estos antiguos, ya que para ellos, al hablar acerca de su identidad y del nacimiento de su cultura, era importante ir hasta el origen de los tiempos. Pero no había nadie allí vivo en ese momento con ellos. Y no había libro, no había ningún testigo. Ok. Así que vamos a ver dos cosas. Dos cosas. Historia primitiva antes del diluvio. Y vamos a ver entonces lo que es la memoria colectiva, que es todo lo que es después del diluvio. Cuando vemos entonces las genealogías en la Biblia, va a haber una parte de la genealogía que pertenece a la historia primitiva antes del diluvio. Y junto con esa genealogía, la historia. Acuérdate, ok, Adán engendró fulano, esa es la genealogía. Eso es lo que se llama, escúchate bien, el patrón genealógico. Pero junto con el patrón genealógico había una historia. Así que hay un patrón genealógico y una historia primitiva. Y hay un patrón genealógico y una historia que pertenece a la memoria colectiva, o lo que podríamos llamar la historia, en este caso, de Israel, que comienza desde Noé para acá. Entonces, por eso es que estamos viendo en Génesis capítulo 5, una vez más, la importancia de conectar a Adán con Noé. Es ese puente para poder, o sea, con esa conexión poder tener algo escrito que sea una credencial de la historia antes del diluvio. Así que esto es importante, hermano, que vamos a encontrar en la Biblia el patrón genealógico, sea antes o después del diluvio, y vamos a encontrar lo que se llama la narrativa de la historia primitiva antes del diluvio, o la narrativa simplemente de la historia de Israel. Habiendo dicho eso, ¿seguimos? Pues claro que vamos a seguir. El propósito principal entonces de la historia primitiva, ya sea en forma narrativa o genealogía, parece ser establecer la primera sección de credenciales de uno, que se remonta al comienzo mismo del mundo. Así que la historia primitiva, en un paquete pequeño y ordenado,
es una introducción formal a una historia o biografía, añadiéndole la noción de tiempo profundo o tiempo lejano. Una vez que la historia primitiva se plasmó de manera concisa en la tradición narrativa y genealógica, se convirtió entonces en una convención literaria fácilmente prefijada a cualquier historia basada en la memoria, sea de una nación o de una persona. Así que el diluvio, como en toda la cultura, se convirtió en un recurso histórico primitivo para separar dos épocas principales. Antes de el diluvio, lo vamos a llamar entonces primigenio o primitivo, porque no existe nadie de los que estaban en ese momento. Es la parte de la historia del ser humano que sobrevive porque se especula un poco, hay inferencias, un poco de mitología, pero no deja de ser, en esencia, bastante real. Pero acuérdate que el diluvio borra todo registro. Entonces, esa parte de la historia primitiva es bastante especulativa, pero no deja de ser un contenedor de esencia real y de la historia del que lo está recordando, construyendo o recordando o narrando. Entonces, vemos que no solamente la genealogía primitiva es interrumpida, sino que la historia es casi borrada. Así que de una forma u otra hubo que preservarlo. ¿Por qué? Porque había que darle continuidad a la genealogía y la historia después del diluvio. Porque estas antiguas civilizaciones sabían que el diluvio era una segunda creación, pero no era la creación principal. Así que toda historia post-diluvio estaba basada en memoria. Y toda historia prediluvio estaba basada en historia con un poco de especulación. Habiendo dicho eso, espero que no lo esté enzorrando, ¿ok? Pero esto es bien importante nosotros saberlo. Porque van a haber gente que van a tratar de robarnos la fe y hacernos pensar que todo esto son inventos de la Biblia y que ningún Matusalén y que ningún Adán existió y que ningún Noé existió. Sin embargo, ya tú y yo sabemos y estamos advertidos que dentro de la antropología se establece la forma en que la historia de estas familias o genealogías antes del diluvio fueron preservadas. Y aunque había especulación, inferencia, no dejaban de contener cosas que eran obvias, posibles y en parte reales. ¿Ok? Estamos con eso. Y toda historia genealógica, tanto la línea genealógica como la historia que acompaña la genealogía, post-diluvio, pertenecía a esa segura, histórica y real memoria colectiva de tal cultura que fue preservada en forma oral. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Ahora, esto que te voy a enseñar aquí no se ve muy bien, lo saqué de un libro. Pero no lo quise traducir ni nada, lo dejé así. Porque lo que quiero es enseñarte las dos cosas que he estado explicándote. A mano derecha tenemos lo que se llama la narrativa genealógica. ¿Ok? Que simplemente dice fulano engendró a fulano. ¿Ok? Pero entonces tenemos a mano izquierda la historia. Esa historia, hermano, es lo que nosotros llamamos
literalmente. Y esto es importante. Esta historia es lo que nosotros llamamos literalmente la historia narrativa que acompaña la historia genealógica o la línea genealógica o la narrativa genealógica. ¿Ok? Importante. Importante. Porque podemos nosotros enfocarnos en la genealogía, una vez más, para establecer herencia, para establecer la ley de sucesión, quién iba a heredar la tierra, quién quedaba como el jefe de la tribu, etcétera. Pero la historia tiene un montón de detalles, de cosas que estaban ocurriendo en estas familias. Y quizás tú y yo no nos podemos identificar mucho leyendo solamente la línea genealógica. Porque habla de que fulano engendró a fulano y fue rey. Y tú no te puedes identificar ahí. Pero cuando tú miras la historia, ahí tú te identificas porque está hablando de la historia de una familia de la cual tú y yo somos parte. ¿Entienden? Esto es importante, hermano. Súper importante. Ok. Vamos a ver ahora algunos contrastes bien interesantes. Vamos a ver que los primeros capítulos de Génesis, hasta el capítulo 5, luego vemos entonces, después del capítulo 5, el 6, viene el diluvio. Así que del 6 en adelante es lo que nosotros podemos llamar esa historia primitiva, que fue preservada. Fue preservada ¿cómo? Con especulaciones, cosas obvias, un poquito de cosas que eran reales, porque hubo gente que sobrevivió, en este caso la familia de Noé. Pero realmente todo el registro se borró. Fue difícil. Así que estamos viendo cómo el diluvio establece estas dos épocas, donde hay una historia primitiva y hay una historia que se puede recordar. Ok. Cuando leemos las genealogías, que son interrumpidas también por el diluvio, la genealogía nos presenta dos dimensiones también, donde dice y tiene su propósito. Una vez más, se sabe quién hereda la tierra, quién es él, según la ley de sucesión, hereda roles y etcétera. Pero nosotros no nos podemos identificar mucho ahí, solamente para poder confirmar y establecer e interpretar algunas cosas de la narrativa bíblica de la historia de Israel. Pero mensaje de Dios para mí está en la parte de la narrativa histórica. Así que esta narrativa histórica, acuérdate que contiene una parte prehistórica, prediluvio, primitiva, y también parte de historia postdiluvio. Pero todo nos aplica a nosotros. Hay un mensaje poderoso ahí. Okay. ¿Por qué le digo esto? Porque en este contexto, en esta forma de estudiar, es que nosotros necesitamos acercarnos a la historia, a todas las historias bíblicas. Pero en este caso, Toldot, que estoy aplicando a esta historia de la familia de Isaac. Pero antes de entrar ahí, hablando de patrones, vamos a ver que y esto yo sé que no es nada nuevo para ustedes. ¿Se acuerda cuando hemos hecho paralelismo de el arca de Noé y Moisés en el arca? ¿Ok? Y aún el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Todo esto son historias que contienen patrones que encontramos desde el Génesis. Caos y orden, el diluvio, nuevo comienzo, nueva creación. Entonces este patrón tú lo vas a estar viendo de cada rato en la parte de las historias de las genealogías. Por ejemplo, en el caso del Éxodo y de Yeshua. ¿Ven? A Moisés en las aguas y Yeshua en las aguas. Son patrones que nosotros no podemos pasar por alto. Cuando lee Éxodo del 1 al 2,
Es un tipo de historia primitiva que está precedida por la biografía de Moisés y paralelo a Génesis, los primeros 11 capítulos, donde nosotros podemos ver en el Éxodo, creación por procreación, la primera amenaza de la población hebrea con la aflicción de las cargas pesadas, la segunda amenaza en la historia de las parteras, después la amenaza se intensifica, el ahogamiento de niños, después entonces viene lo que sería el diluvio, que es Moisés en las aguas, y luego entonces el éxodo a Madián. ¿Ok? Y todo esto es un ciclo que nosotros lo podemos encontrar cuando leemos los primeros capítulos de Génesis. No solamente eso, hermano, que también lo podemos ver en los evangelios. En el evangelio según Mateo, donde aparece la genealogía de Yeshua, Abraham a Yeshua. Abraham a Yeshua. El nacimiento de Yeshua, la visita de los magos, la matanza de los inocentes, igual que el éxodo, la huida y regreso a Egipto, que es como un pequeño éxodo, el bautismo de Yeshua es como el diluvio. Porque literalmente después del bautismo es que nosotros tenemos historia más tangible de Yeshua que aún antes. Interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Ok. Vamos ahora un momento a hablar. Ya vamos a entrar aquí en esta historia. Ya hablé bastante acerca de historia antediluviana y postdiluviana o postdiluvio. Pero simplemente esto era importante, hermano, que usted pudiera visualizar cómo muchos antropólogos manejan, estudian las genealogías junto con las historias que pertenecen a la genealogía, entendiendo de que parte de la genealogía es antes del diluvio, después del diluvio, o sea, primitiva, y la otra parte pertenece a memoria colectiva, y así también a mano izquierda la historia que acompañan estas genealogías. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito acerca de estos dos muchachitos que le estaban haciendo la vida imposible a la pobre Rebeca. Ok, Jacob y Esaú son opuestos desde el nacimiento. Ahora vamos a hablar de esta familia, y esta familia, te lo voy a decir desde ahora, posiblemente describe la tuya. ¿Ok? Esta es la parte que vamos a ver que se llama la historia. No la narrativa de la genealogía, sino la narrativa o la historia de esta familia, cuya genealogía está registrada en la Biblia. Jacob y Esaú son opuestos desde el nacimiento. Están destinados incluso antes del nacimiento a oponerse el uno al otro. Jacob, el más joven, se convierte en Israel, padre de las 12 tribus. Esaú, el mayor, pierde su preeminencia y bendiciones de la primogenitura y se convierte en Edom, el archienemigo de Israel. Y esto es, según muchas personas piensan que esto es así. El Señor, a través del profeta Malaquías, pronuncia el veredicto a los dos. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos 9, del 10 al 13, retoma este marcado, impresionante contraste entre Jacob y Esaú. Y dice, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca también tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, Pablo está trayendo lo de elección divina aquí, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito,
amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora está clara la distinción entre Jacob y Esaú. No parece basarse en nada dentro de ellos, o sea, de las obras, de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, o en sus historias de vida individuales, sino solo en un destino predeterminado. Ahora, esto es importante porque mira cómo el apóstol Pablo está literalmente interpretando esta parashá. Y él está trayendo el concepto de elección divina. Contrario a lo que yo voy a enseñarte. No te diciendo que Pablo está mal, no. Pablo está bien. Yo me someto. Pero, este es lo que Pablo está trayendo. De elección divina. Para establecer el precedente, con esta historia, el precedente de la elección divina de Israel. Que Israel fue escogida entre todas las naciones. ¿Capiche? ¿Ok? Así que esto es importante. Porque si nosotros vemos solamente una genealogía, nosotros a la larga de la genealogía, pues claro, va a ver que de Isaac se los Jacob y las 12 tribus. Sin embargo, la historia que acompaña a la genealogía trae más información que la genealogía, que tiene su propósito. Pero esta historia contiene la cultura, el origen de la identidad, etc. Y entonces establece Pablo utilizando la historia de la genealogía. Fíjate, porque estaban los dos juntos y uno salió primero, así que se supone que uno tuviera preeminencia, pero la historia introduce el concepto, o por lo menos la interpretación de la historia. Pablo introduce el concepto de elección divina. Por eso es que es tan importante la historia. Estudiar la historia que acompaña a las genealogías. ¿Tú te imaginas que fuera genealogía nada más y que la Biblia no tuviera historia? Simplemente, mira, esta es la genealogía desde Adán. Pero hay un mundo completo de historia que acompaña a la genealogía. Y es en esta historia que vemos entonces que la mano de Dios intervino en el orden natural de la genealogía y con su elección divina y su conocimiento, sabiduría, establece que el último era el primero, que el segundo o el menor iba a dominar o iba a guiar o superar al mayor. Vamos por acá. La literatura rabínica también retrata a Jacob y a Esaú en contraste en blanco y negro. Esaú, entonces, la encarnación del mal. De él viene Amalek, cuya enemistad Israel recordará para siempre hasta que sea completada y destruida. Completamente destruida, perdón. Como se establece en el mandamiento de Deuteronomio capítulo 25, del 17 al 19. De los amalecitas, a su vez, que viene Amán, el mayor enemigo del pueblo judío desde el faraón. Y Amán entonces prefigura que los rabinos, conste, vieron que como el heredero final de Esaú, mismo Roma. Entonces voy a citar entonces Génesis Rabá, que si no me equivoco se escribió para el siglo V. Si no me equivoco, siglo V. Y dice Génesis Rabá 63:7. Basado en dos naciones hay en tu vientre. Dice, hay dos naciones orgullosas o en tu vientre, cada una de las cuales se enorgullece de su mundo y cada uno de sus reinos. Hay dos gobernantes de naciones en tu vientre, Adriano de los gentiles y Salomón de Israel. Otra interpretación, dos pueblos odiados por las naciones están en tu vientre. Todos los paganos odian a Esaú, que es la Roma imperial, y todos los paganos odian a Israel. Como quien dice, este es el mundo en contra de ellos dos. Ok. Esta es una historia de una familia como la tuya y la mía. Y este es el enfoque que le voy a dar aquí. Esta historia, esta familia,
cuya genealogía aparece en la Biblia acompañada de una historia que revela, según Pablo, elección divina. Una familia con una genealogía que sobrevivió el diluvio, que tiene una historia primitiva que nace desde Adán, donde una de las genealogías conecta a Adán con Noé. Quiero hablarte en este ratito que me queda, cuando todos tenemos la culpa. Dios espera que su pueblo lleve a cabo sus responsabilidades espirituales con comprensión e integridad. Cuando no es así, ¡boom!, las cosas se complican. Una de las interpretaciones que podemos darle a esta parashá es la descripción de una familia tratando de llevar a cabo sus responsabilidades con sus sentidos físicos, sin dar en el blanco en cuanto a la voluntad de Dios o cómo Dios espera que se hagan las cosas. Así que esta es la conocida historia de cómo Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac a través del engaño a su padre Isaac. Ok, yo sé que muchos dirán, pastor, pero usted ha enseñado en otras parashá que no fue un engaño, sino que era necesario que se hiciera eso porque Esaú no estaba demostrando que era responsable. Ok, pero le estoy dando esta perspectiva a propósito porque quiero presentarte un mensaje que posiblemente es el mensaje que Dios quería que sobreviviera el diluvio. En la construcción de la historia primitiva. El mensaje que se puede confirmar en las familias que podemos nosotros recordar desde Noé para acá, que están produciendo este único patrón de caos y orden, orden, caos, caos y orden, orden, caos, como tu familia y la mía. No hay nada nuevo debajo de la tierra. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es el responsable de que en estas familias haya ciclos de orden y caos, caos y orden? Esta es mi propuesta y la intención de esta perspectiva, de esta narrativa. Todos. Ah, es mi esposa. No, es mi esposo. Aquí la perspectiva que aplicaré en esta versión de la Parashá Toldot. Participaron todos los miembros de la familia en el caos de esta historia. Todos tenían la culpa. Ok, Isaac. Isaac ciertamente conocía el oráculo o la profecía. Sin embargo, se propuso frustrarlo tanto de bendecir a Esaú. Ahora, tenemos aquí a Isaac. Aunque él estaba perdiendo la vista, yo estoy seguro que al él saber de que su esposa tenía 2 bebés, era algo sobrenatural o algo relevante. En la antigüedad pensaban que era algo grande, 2 bebés, era como mensajero de los dioses, aunque después vemos que algunas culturas hasta sacrificaban uno de los 2. Y eso en la parashá pasada, el año pasado lo expliqué. Posiblemente de ahí es que viene entonces el hecho de sustituir el segundo por el primero. Pero cuando leemos en el hebreo que ante esta posibilidad de que había algo sobrenatural y una profecía que había que descifrar, entonces Rebeca va a buscar una consulta. Entonces que aparece en forma de quiasmo esta porción del verso 20 al 26 que habla acerca de una profecía. Y la profecía decía que el menor iba a dominar al mayor. Así que se infiere y se piensa
o partiendo de ahí, Isaac lo sabía, y con todo y que sabía que había una profecía que había que cumplir y que era la voluntad de Dios, él no se esforzó ni se manejó en esa dirección, sino que como quiera estaba dispuesto y decidido a darle la primogenitura al que no se supone que se le diera, a Esaú, sea porque era un irresponsable y no estaba demostrando responsabilidad, o sea porque sabiendo la profecía hizo lo contrario. Como tú y yo, a veces nosotros sabiendo la profecía, nosotros sabiendo lo que dice la Biblia, y hacemos lo contrario. Y después nos buscamos problemas. ¿Cuánto se parecen a Isaac? Esaú. Vamos a buscar Esaú. Esaú sabía que él era el primogénito. Esaú sabía que tenía una responsabilidad, que tenía que prepararse para tal responsabilidad. Esaú, al aceptar el plan, o sea, el plato de lenteja, rompió el juramento que le había hecho a Jacob. Esto, hermano, es algo importante. Déjame buscar aquí mi Biblia un momento. ¿Ok? Porque, literalmente, hermano, nosotros podemos retratarnos en cada uno de estos personajes que Dios nos está hablando en esta hora, para que nosotros veamos, hermanos, que nosotros somos parte de Israel. Mira lo que dice en Génesis 25. Voy a leer desde el verso 29. Ok, déjame quitar esto aquí para que me vean. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob la primogenitura. Así que, o sea, Jacob, o sea, te lo vendiste a Jacob. Entonces va donde el papá, haciéndose loco. O sea, y te enojas. O sea, ¿por qué no te enojaste, Jacob? O sea, voy a hablarle a Esaú. Esaú está aquí. Esaú, ok. Esaú aceptó el plan. ¿Cuál es el plan? Vender su primogenitura. Entonces, después rompe el juramento. Porque va donde Isaac, pide la bendición. ¿Para qué tú estás pidiendo la bendición de la primogenitura si tú lo vendiste? Entonces se enoja tanto que quiere matar ahora a su hermano Jacob. ¿Por qué te enojas por cosas que tú aceptas? ¿Por qué te enojas por cosas que tú toleras? ¿Por qué te enojas por cosas que tú mismo firmaste en un papel? ¿Por qué te enojas por cosas que tú mismo decidiste, recibiste, creaste? O sea, a veces nosotros nos enojamos y sin darnos cuenta de que, mira, muchos de nosotros hemos autorizado cosas que hoy nos están haciendo infelices. Y después nos enojamos. Y después queremos hacer las dos cosas más absurdas: echarle la culpa al diablo. Tengo mucho que decir acerca de eso. O echarle la culpa a otro. Así que, así como dijo ahorita, ¿cuántos son Isaac? ¿Cuántos son Esaú? O sea, si tú y yo leemos la genealogía nada más, no es nada, no es mucho. La historia. Así que, hermano, literalmente le estoy diciendo que hay, literalmente, hay historiadores, hay biblistas. Estoy escribiendo aquí, hermano, porque a veces estoy grabando y me están llamando y me están escribiendo. Y, ay, Dios mío, a veces le tengo que decir: estoy grabando, no puedo ahora.
Ay, Señor, perdónenme. Ok, dame ponerlo aquí porque están insistiendo mucho y la gente no sabe que estoy grabando, así que siguen llamando y no paran hasta que coge el teléfono. I need help. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ahí, ¿dónde estaba yo, Señor? Bendito sea Señor. Ok, entonces, hermano, la genealogía, una vez más, tiene su propósito. Pero junto con la genealogía está la historia y todos estos antropólogos y demás están en este research de la historia. Y a mí me encanta esto. Aquí hay mucha tela que cortar. Ahora vamos a Rebeca y a Jacob. El dúo dinámico. Rebeca y Jacob, aunque tenían una causa justa, ellos trataron de lograr la bendición de Dios mediante el engaño, un método que ha sido el tema de debate entre muchos eruditos. Muchos están de acuerdo que es poco probable que Jacob hubiera pensado en esto sin la instigación creativa y la presión de su madre. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado madres controladoras? No, tú vas a estudiar tal cosa, y tú vas a hacer esto, y tú vas a vestir esto, y tú vas a hacer... Y muchas madres quieren y necesitan y tratan de que sus hijos logren sueños que ellos no alcanzaron. En vez de tú preguntarle a tus hijos cuáles son tus sueños, cuál es tu pasión y qué es lo que el Eterno quiere para ellos. Madres controladoras que sin darse cuenta están haciéndole más daño a sus hijos, y les voy a explicar por qué. Una cosa es entrenar a tus hijos y otra cosa es controlar a tus hijos. No sé si decir cuántas son Rebeca, no lo voy a decir. De parte del interés e intención de Rebeca, pues sería una victoria. Pero cosecharía el odio de Saúl y la separación del uno del otro. Y Rebeca, pues, nunca volvería a ver a su amado Jacob. Cuando algo bueno, perseguir algo bueno, termina en una maldición, la separación de una familia. Sin embargo, la historia no se trata solo de Jacob. No solo destruyó a esta familia, solo el favoritismo de los dos padres lo hizo. Así que yo sé que Jacob y Esaú podemos nosotros decir eran terribles y cómo ellos destruyeron esta familia, pero también podemos ver que el favoritismo de los padres lo hizo. Y yo sé, hermano, que aún hubo una parasha donde yo dije no era el favoritismo de ellos. Pero esta es una perspectiva que estoy trayendo a propósito para establecer un mensaje. Y el mensaje es que veamos lo humano que era esta familia. Y todo lo que tú y yo tenemos para aprender de esta parasha, aprender de esta familia, que es nada más y nada menos que la familia de Israel. Así que el paladar de Isaac lo engañó. La sutileza y la manipulación de Rebeca produjo caos. La entrega de Jacob a la idea de arrebatar la bendición a la fuerza lo puso a correr y a huir. Y Esaú tuvo que aprender de que las cosas que él autoriza y permite, el único culpable y responsable es él mismo. Así que yo te pregunto, ¿habrá algo que aprender en esta lección? ¿Habrá algo que aprender en esta parte de la genealogía de Toldot? Tiene una historia. Es la historia
de una familia común, elegida por Dios. Y ese eres tú. Una familia común, elegida por Dios. Que aproveché en esta parashá traer esta perspectiva académica, porque siempre es bueno aprender. Diferentes formas de cómo acercarnos al texto y darnos cuenta. Lo que muchos antropólogos y eruditos se han dado cuenta al leer la Biblia. De que hay una información de genealogía, pero más importante es la historia que acompaña la genealogía. Que como culturalmente el ser humano rescató la historia antes del diluvio y la importancia de conectar la historia antes del diluvio a la historia post-diluvio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Medio Oriente, conocer el origen trascendental era importante para establecer lo relevante de su raza, que son de los que están aquí desde el principio. Amado, espero que esta aplicación y esta enseñanza les haya ayudado y despierte el interés de también ver las narrativas de otras perspectivas, siempre y cuando traigan un mensaje que te ayuden a ti a ser mejor ser humano y mejor siervo del Señor. De que sí, cuando estudiamos en contexto descubrimos la interpretación más acertada en contexto de lo que está diciendo el verso o el capítulo, pero no impide que podamos traer el juego de perspectiva con tal de descubrir poderosos mensajes que nos confronten y que aún nos ayuden a entender por qué somos así. Así que, amado, gracias por seguir mis enseñanzas. Gracias por suscribirse a mi página walteragosto.com y también a YouTube. Y gracias siempre por sus oraciones y por su apoyo. Así que, si esta palabra ha sido de bendición, compártelo. Y ayúdame a que todo el mundo se entere de mi página y lo que estoy haciendo aquí. Porque así me pueden ayudar a seguir hacia adelante. El Señor te bendiga. Y el Señor te guarde. Y gracias. Shalom.